Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Quizá deberíamos hablar menos de cómo enseñar a leer y más de cómo aprender a leer. Este episodio está patrocinado por el Instituto de Música Online. Es una plataforma para el aprendizaje autónomo de la música con cursos que se pueden realizar con tutorías, webinars y por libre, siempre a tu ritmo. Disponen de formaciones específicas para familias y profesorado de música, además de cursos de lenguaje musical y análisis, entre otros. En el instituto no se desentienden ni fuerzan artificialmente tu estudio. Aprende a tu ritmo, pero de verdad. Infórmate en institutomusicaonline.com y utiliza el cupón Laura Mascaró, todo junto en mayúsculas y sin tildes, para disfrutar de un 10% de descuento en todos los cursos y servicios. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Crianza Pacífica. Hoy toca uno de los temas más solicitados, que es la lectoescritura, y más la lecto que la escritura. Es de lo más pedido el cómo aprender a leer, cómo enseñar a leer, que no es lo mismo. A qué edad empezar, qué métodos utilizar, qué rutinas hay que tener. Es un tema que preocupa mucho a las familias. Yo no sé por qué me lo pedís tanto, porque yo realmente no hablo mucho de eso. Es cierto que en YouTube tengo bastantes vídeos con muchísimas visitas sobre el método Doman, sobre todo con el programa de lectura, aunque tiene otros programas de otras cosas. Pero aparte de esos vídeos, yo no es un tema que trate mucho, el de la lectoescritura, no tengo ningún curso sobre eso, no hablo de eso en mis libros, no hablo de eso en mis redes sociales, y sin embargo me lo preguntáis mucho por dos motivos. Uno, por saber cuál es mi experiencia como madre que educa en casa y dentro de que educamos en casa hacemos unschooling, que es como la forma más libre que hay de la educación en casa y de todo tipo de educación. Entonces eso causa mucha curiosidad, el cómo hemos enseñado a los niños a leer o qué recomendamos, qué hemos visto en otras familias, y también porque es un tema sobre el que hay cierta presión social. No entiendo bien por qué, bueno, sí lo entiendo, pero no lo quería decir. Es porque somos una sociedad altamente escolarizada y valoramos el progreso de las personas, valoramos la educación de las personas en función de aquellas cosas que el sistema escolar tradicionalmente ha valorado, y eso empieza por aprender a leer y escribir. Entonces, yo os voy a contar un poco mi experiencia y qué opinión tengo sobre el tema. Aquí no voy a dar tips de cómo enseñar a leer, sí voy a explicar cómo lo he hecho yo, pero creo que cada niño es un mundo, que cada familia es un mundo, que no es lo mismo un niño que va al cole que un niño que no va al cole, que hay que esperar a que tengan interés. Entonces, no esperéis en este episodio como una guía de cómo hacerlo. O sea, no os voy a contar el método Mascaró para aprender a leer. No va de eso. Mi experiencia desde la educación libre, ya sabéis, los que me seguís o los que me conocéis, que nosotros educamos con plena libertad, que le damos a los niños voz y voto en todo lo que hace referencia a su educación, que ellos pueden elegir qué aprender, cómo aprenderlo y cuándo aprenderlo, y que
no tenemos unos objetivos en el sentido escolar del término, es decir, no tenemos unos objetivos académicos o de conocimientos que haya que adquirir, ni mucho menos que haya que adquirir a cierta edad. Entonces ellos tienen completa libertad, digamos que para ir como diseñando su propio currículum a medida que lo hacen. Pero sí es cierto que cuando mi hijo mayor era pequeño, yo tenía muy claro que sí quería que aprendiera a leer pronto, y sé que eso es una cuestión muy polémica, no quiero entrar en eso, pero para que veáis cuál era mi argumentación, ¿no? Yo quería darle toda la libertad para que pudiera aprender lo que él quisiera, y desde mi punto de vista, la herramienta que te permite aprender cualquier otra cosa es la lectura. O sea, si tú aprendes a leer y aprendes a leer bien, y aprender a leer bien no significa aprender a juntar letras y a descifrar la palabra, sino que significa tener comprensión lectora, tener un buen nivel de comprensión lectora. Entonces puedes aprender cualquier otra cosa, porque puedes leer libros sobre cualquier tema, puedes leer cosas en internet, puedes escribirte con otra persona que sepa del tema y preguntarle cosas, que eso obviamente también se puede hacer de manera oral, pero bueno, que la lectura es la herramienta que te abre las puertas a todo el conocimiento del mundo. Entonces eso sí lo tenía muy claro, y por eso hice algunas cosas con el mayor. Empezamos cuando tenía 2 años, realmente, era muy chiquitito. Que no digo que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, y de hecho una de las cosas que más me preguntan es si volvería a hacer lo mismo, si lo volvería a hacer igual. Y luego os cuento que la respuesta es sí, pero no. Luego os explico por qué digo eso. Lo que hice con el mayor fue, como ya sabéis, sobre todo si me seguís en YouTube, hicimos el método Doman. El método Doman es un programa de estimulación temprana que fue creado específicamente para niños con lesión cerebral. Y al trabajar con estos niños, ellos progresaban muy rápidamente, aprendían a hablar los que no sabían hablar, aprendían a leer, desarrollaban sus funciones motoras. Bueno, tenían unos avances tan impresionantes que Doman lo que se preguntó no es qué estamos haciendo bien con estos niños, sino qué se está haciendo mal, con los otros niños, con los que se supone que no tienen ningún problema, ninguna dificultad, que deberían aprender mucho mejor y más rápido que estos, y en cambio aprenden menos o peor. Y entonces adaptó el método para que se pudiera usar con todo tipo de personas. Entonces, el programa estrella del método Doman es el programa de lectura, pero tiene otros, tiene el de conocimientos enciclopédicos, el de matemáticas, el de música, y tiene un programa de educación física que es muy importante, porque lo que Doman siempre insistía mucho es en que cualquiera que sea el programa que tú hagas, digamos de la parte más intelectual, tienes que compensarlo con un programa físico, no puedes desatender esa parte. Entonces nosotros hicimos el Doman de lectura, hicimos un poquito del de música, hicimos un poquito del de matemáticas y hicimos bastante el de conocimientos enciclopédicos, que también se conoce como el programa de inteligencia o el programa de bits. Entonces Doman es un sistema global. Eso significa que lo que hace es enseñarte la palabra entera. Al niño no le enseñas las letras, no le enseñas el abecedario y luego cómo se juntan las letras para formar palabras, sino que haces lo contrario. Tú le enseñas la palabra completa, escrita en letras grandes, en rojo sobre blanco, porque así destaca mucho, y cuando esto lo puedes empezar con niños tan pequeñitos que no tienen el canal visual totalmente desarrollado. Entonces el rojo sobre blanco destaca mucho, llama la atención y hace que el niño se fije. Y se le enseña la palabra sin enseñarle el dibujo correspondiente, porque si tú tienes a la vista palabra y dibujo, la vista se te va más al dibujo que a la palabra, sobre todo cuando no sabes leer, y lo que queremos es que se fije en la palabra. Entonces tú le vas enseñando esas palabras y el niño solo va descifrando el código. Las palabras además están escritas en letra minúscula no ligada, es decir, letras separadas como de imprenta,
Por dos motivos. Uno, porque así está escrito el 90% de las cosas que el niño va a leer en su vida, en letra pues de mecanografía, digamos. Entonces, ese es un motivo, y el otro es que así el niño ve que aunque la palabra es una unidad, está formada por partes más pequeñitas, que son las letras. Y eso es lo que el niño va descifrando, y es un proceso que es fascinante ser testigo de cuando el niño va viendo. Empiezan normalmente, descubren la primera letra. Entonces llega un punto en que si tú le enseñas dos palabras a la vez y una pone agua y la otra pone, no sé, avellana, y le preguntas cuál es cuál, las confunden, porque lo único que ven es que las dos empiezan por A. Luego descifran la última letra y luego ya las del medio, y así es como lo van descubriendo. Y la verdad es que es un proceso maravilloso para hacer con los niños. No todos los niños demuestran que lo entienden, eso también es cierto. De hecho, a mi hijo, si le preguntabas qué pone aquí, siempre te decía que no lo sabía, aunque sí lo sabía. Pero además es un juego, y es un juego muy divertido. Es decir, esto no se plantea como una tarea, como una obligación que tengas que hacer, sino que es un juego. Se hace, hay que divertirse, se tiene que divertir el niño, se tiene que divertir el adulto. Dura muy poquito tiempo, son solo unos minutitos al día. Y ya está, y no hay que tener tampoco ninguna expectativa en cuanto al resultado, en cuanto al aprendizaje de la lectura. También hice lo de poner carteles por toda la casa, de marcar pues un papelito que pone mesa, lo pego en la mesa, un papelito que pone puerta, lo pego en la puerta, y así van viendo cada cosa relacionada con el objeto correspondiente. Le leí muchísimo también, todo tipo de libros, no solo libros digamos dirigidos a niños de su edad. Por ejemplo, cuando tenía 2-3 años le leía muchos libros del barco de vapor, que son para niños de 8, 10, 12 años. Le leí clásicos, le leí un montón de cosas. Y al leerle en voz alta, claro, él a veces estaba mientras jugando o descansando o pintando, pero a veces estaba a mi lado y estaba viendo el libro. Y eso es muy importante, porque al escucharte e ir viendo las letras, a veces te piden que sigas las letras con el dedo, y así se van dando cuenta de cómo estás traduciendo eso, ¿no? Eso que está escrito. Hicimos también Letrilandia, que es como un cuento en el que las protagonistas son las letras, y te va explicando la relación entre cada una de las letras y el carácter que tiene cada una de las letras. Creo que hay unas canciones también, aunque yo nunca les llegué a tener. El cuento viene con unas fichas súper bonitas de los dibujos de las letras, y eso le gustó muchísimo. Y también hicimos pues simplemente ponerle a su alcance letras de todo tipo, pues letras de madera, imanes en la nevera, una pizarra en la que escribíamos muchas veces, le dejaba notas, ese tipo de cosas. Lo más importante, yo creo, es que tengan acceso, que tengan libertad para manipular. Por ejemplo, para los niños pequeños es muy importante que las letras no sean solo eso que está escrito en el papel, sino que ellos puedan tener letras que físicamente las puedan ver, las puedan tocar, que las puedan pintar y todo eso. Y luego todo lo que sea de la vida real, es decir, el tener una pizarra donde apuntamos pues la agenda de la semana, o nos dejamos notas el uno al otro, o hacemos la lista de la compra, o leemos los carteles de las tiendas cuando vamos por la calle, o leemos las etiquetas de los alimentos. Cosas en las que ellos vean que eso tiene una utilidad, que leer no es solo eso que te intentan enseñar en el cole, que es súper complicado y súper aburrido. Entonces, aunque yo difundo el método Doman, y es cierto que es el primer tema por el que yo fui conocida en internet, no creo que haya un método mejor que otro. Creo que los métodos, lo ideal es combinarlos e ir probando, y que cada niño es diferente, que lo que puede funcionar con un niño puede no funcionar con otro, que la M con la A hace A y la P con la A hace PA, eso puede funcionar para unos y puede no funcionar para otros, exactamente igual que el método global de enseñar la palabra completa puede funcionar para unos y puede no funcionar para otros, y no pasa nada. No hay que agarrarse a la etiqueta de no, yo soy de los de Doman y no hago nada más y Doman es lo mejor. No, se pueden ir combinando y no pasa nada.
Y sobre todo, relacionarlo siempre con la vida real. Así es, por ejemplo, como mi hijo aprendió ortografía. Cuando tenía 6 años, ya hacía bastante tiempo que sabía leer y escribía. A mano siempre le costó escribir, pero en el ordenador no le costaba escribir. Y entonces, cuando tenía 6 años, decidió que quería tener un blog. Y se dio cuenta de que ese blog lo leía gente. O sea, que era algo real, que no era simplemente algo que escribo en el ordenador y no lo ve nadie, o lo ve mi madre y ya está y no pasa nada. No, que eso había gente en cualquier parte del mundo que lo leía y le dejaba un comentario. Y ahí él decidió que tenía que hacerlo bien, que no podía escribir de cualquier manera, que no podía tener faltas de ortografía, y empezó a preguntar y aprendió simplemente preguntando. Cuando él escribía algo me decía, esto lleva H, esto lleva acento, esto va con B o con V. Me iba preguntando y así fue como aprendió. Y fue sin ninguna dificultad porque tenía esa motivación de saber que la gente le leía. Entonces me preguntáis, ¿haría algo diferente? Y he dicho antes, la respuesta es sí pero no, o no pero sí. Quiero decir que con el mayor no haría nada diferente, porque él es como es, las cosas fueron como fueron, y en las mismas circunstancias volvería a hacer lo mismo, que además funcionó razonablemente bien. En cambio, con el pequeño, yo empecé igual, empecé con lo de poner a su alcance, pues tenemos los imanes en la nevera, tenemos pizarra, tenemos carteles por toda la casa, empezamos el método Doman, pero él no tiene interés. No tiene interés en lo de Doman, a veces sí saca las fichas para jugar con ellas, pero nada más. No le gusta especialmente que le lean en voz alta. En los cuentos tampoco le gustan los cuentos nuevos, o sea, quiere leer siempre los mismos, que ya sé que es muy habitual que los niños quieran el mismo cuento, la misma película, la misma canción en bucle una y otra vez, pero es que literalmente son cuatro cuentos los que le gustan, que los puede leer una y otra vez, pero ya es muy difícil darle un libro nuevo y que tenga algo de interés. Y cada vez que le intentamos pues enseñar, entre comillas, algo de lectura, pues no, es como que no tiene interés en eso. Entonces yo ahora tengo menos prisa, eso es cierto, porque aunque sigo pensando que la lectura es la herramienta que te abre las puertas a todo el aprendizaje o a casi todo, sé que también hay otras formas de aprender, que puedes aprender mucho de otras maneras que no sea leyendo. Por ejemplo, mi hijo pequeño ha adquirido muchísimo vocabulario, pero muchísimo. Y cuando digo vocabulario no me refiero solo a que sepa ciertas palabras que a lo mejor para su edad pues choca un poco que las sepa, sino también a expresiones, a cómo construir las frases, ¿no? Se expresa muy bien y lo ha aprendido viendo vídeos en YouTube, que sé que es otro tema muy polémico y muy delicado, pero él tiene acceso a YouTube y ha aprendido muchísimo así. Y se puede aprender hablando con la gente, se puede aprender experimentando, se aprende mucho cocinando, se aprende mucho con la jardinería, se aprende mucho yendo al cine, se aprende mucho de muchas maneras que no implican leer ni escribir. Pero también sé que es casi imposible no aprender a leer. Es decir, vivimos en una sociedad altamente alfabetizada y aunque es cierto que, sobre todo en cuanto a Internet, cada vez tiene más peso todo lo audiovisual, y ahora ya hay menos blogs, pero hay más canales de YouTube, y hay más vídeo, y hay más audio, y hay podcast. También es cierto que la escritura está en todas partes. Entonces, tendrías que vivir muy aislado para que no llegara un momento en el que tú, o consciente o inconscientemente, aprendieras a leer. Es decir, un momento en el que te des cuenta de que has aprendido y no sabes cómo, o un momento en el que te das cuenta de que te conviene aprender a leer. Y eso puede ser a los 4 años, o a los 8, o a los 15. Y sinceramente, me importa muy poco. Porque si aprendes a leer y aprendes correctamente, y eso sucede cuando tienes interés y cuando tienes una motivación auténtica, ¿qué diferencia hay entre dos personas de 30 años que saben leer? ¿Qué diferencia hay si uno aprendió a los 3 años y el otro a los 8? O a los 10, me da igual. Es que no hay diferencia.
La cuestión es que el aprendizaje no sea un agobio, que no sea una imposición, que no sea algo que tú sufras, que sea algo que lo hagas con interés porque realmente pienses que te va a servir. Así que ese debate sobre a qué edad empezar me parece que es muy peligroso porque es que depende, porque ahora hay una corriente bastante fuerte de padres y pedagogos y expertos varios que dicen que hay que empezar cuanto más tarde mejor, que hay que empezar a los 7, que a mí que digan que hay que empezar cuanto más tarde mejor lo puedo entender, pero que sean capaces de poner una edad, eso a mí ya me chirría, porque tus 7 no son como mis 7, porque cada uno es diferente, tenemos un desarrollo diferente y un interés diferente y unas capacidades diferentes. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién es el pedagogo? ¿Quién es el ministro? ¿Quién es nadie para decir a qué edad tengo yo o tienen mis hijos que empezar a leer? ¿Que quieren que se retrase? Bien, ¿qué pasa con aquellos que hemos tenido niños de 2 años con un gran interés por la lectura que nos estaban preguntando aquí qué dice y enséñame a leer? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos que eso ahora no toca porque el ministro ha decidido que es a los 7? ¿Porque hay un experto que dice que antes de los 7 no hay que hacerlo? ¿Porque hacerlo antes de los 7 años se considera que es forzar? No, no es forzar, es que hay niños que realmente están capacitados y tienen el interés. Yo creo que ese es el problema de la educación centralizada, el que una persona desde un despacho asesorado por expertos, entre comillas expertos, decida cómo tienen los niños que aprender las cosas y a qué edad. Y además he visto en muchos homeschoolers dificultades de aprendizaje que desaparecen al desescolarizar, que más bien que no son dificultades de aprendizaje, que es que creo que son dificultades de enseñanza, de no enseñar en el momento adecuado, de no respetar el interés del niño, de no respetar el ritmo del niño, de no saber cómo gestionar ciertas dificultades que el niño pueda tener. He visto dislexias que no han impedido a una persona llegar a ser escritora. Y ejemplos así hay muchísimos. Niños que estaban bloqueadísimos con el tema de la lectoescritura, que al desescolarizarse, al tomarse un tiempo para poner un poco de distancia de todo ese sufrimiento que supuso para ellos el que les intentaran imponer este aprendizaje, y luego han florecido. Entiendo la importancia, porque yo también creo que la lectura es la herramienta fundamental que te da acceso a todo lo demás. Pero no entiendo la urgencia, porque no eres mejor ni peor por haber aprendido a cierta edad o de cierta manera. Y tampoco eres mejor o peor madre o padre porque tus hijos tengan dificultades para aprender o porque no tengan interés o porque tarden más que otros. Y cambiando mucho de tema, antes de terminar, te cuento que mi curso de finanzas para padres tiene un 60% de descuento solo hasta el próximo martes. Entra en lauramascaro.com/cursos/finanzas para inscribirte. Recuerda que la oferta termina el martes 18 de junio de 2019. Y lo digo así, con la fecha completita, porque hay gente que está escuchando podcasts antiguos y me escribe en relación a eventos o ofertas que comenté en algún episodio y que ya acabaron hace muchísimo tiempo. Así que el curso de finanzas para padres, que es un curso completamente online, 60% de descuento hasta el martes 18 de junio del 19. Y si has llegado hasta aquí, como siempre, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que puedes ayudar a que este mensaje llegue a más personas publicando un pantallazo del podcast en tus redes sociales. Y hasta el próximo domingo, que tengas una bella y pacífica semana. La Crianza Pacífica es un podcast independiente financiado exclusivamente por sus mecenas. Tú también puedes serlo apoyando mi trabajo en patreon.com/lauramascaró o desde la aplicación de iVoox pulsando el botón Apoyar. De cualquiera de las dos maneras podrás acceder al contenido extra exclusivo para patrocinadores.